nombre es Eugenio García, trabajo en el equipo de desarrollo de Genexus y un poco la idea de hoy es contarles una historia en la cual me tocó estar involucrado, una historia causada por esta pandemia y mi objetivo es contarles de algunas lecciones aprendidas en el desarrollo de un sistema de misión crítica y donde la urgencia eh, nos hizo que tuviéramos que tomar decisiones muy rápido y además ir construyendo sobre la marcha y sobre esas decisiones un sistema desde cero. Entonces, uno de los elementos que entiendo nos ayudó a llegar a los objetivos fue haber pensado en términos de proceso, en haber utilizado prácticas, metodologías de Business Process Management. En Uruguay, los primeros casos de COVID-19 surgieron allá por el 13 de marzo y esa fecha seguro que va a quedar grabada en mi memoria porque al día siguiente nos reunimos muchos de los integrantes del equipo de Genexus a pensar, bueno, cómo podíamos ayudar desde la tecnología a gestionar esta pandemia. Esa era un poco la idea que teníamos, en realidad ya la habíamos estado conversando y habíamos visto ejemplos como en Italia en esas semanas anteriores o España, donde el sistema de salud estaba colapsando en esos países. Entonces un poco lo que quería era ofrecer alguna solución que evitara ese colapso. Entonces, ese mismo día, ese sábado, nos quedamos trabajando hasta altas horas de la madrugada del domingo, desarrollando un prototipo que ya veníamos pensando y ese domingo se lo presentamos a representantes del gobierno, a equipos del Ministerio de Salud Pública, a equipos de la Agencia de Gobierno Electrónico, a GESIC, y bueno, vieron que teníamos, por un lado, la motivación, teníamos las herramientas y la capacidad como para llevar adelante este desarrollo que les voy a estar contando. Entonces, el objetivo era claro, ¿no? Evitar el colapso en el sistema sanitario y así fue que, bueno, muchos de los integrantes del equipo de Genexus y otras empresas privadas, más equipos del Ministerio de Salud Pública, de AGESIC, por voluntad propia nos unimos en pro de cumplir con este objetivo. Entonces, para eso teníamos que ofrecer una alternativa a los call centers. Esa era un poco la idea, ¿no? O sea, lo que se veía era que podían llegar a colapsar, en definitiva, los call centers de todos los prestadores de salud a la hora de atender todas las consultas que iban a surgir por este tema. Entonces, se trabajó en paralelo en varios frentes de desarrollo. Nuestra estrategia fue hacer un contacto descentralizado, multicanal, ofreciéndole a la población distintos medios por los cuales podían entrar en contacto con su prestador. Obviamente la aplicación Coronavirus UI era una forma, otras eran a través de canales, a través de WhatsApp, Facebook Messenger o hasta un propio chatbot que quedó en el sitio del Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, el objetivo era ese, ¿no? Evitar el colapso del sistema de salud y dar una forma descentralizada, pero que a su vez reuniera todos esos contactos y que los prestadores pudieran llevar el seguimiento caso a caso. Entonces, en los primeros 5 días de trabajo logramos tener todos estos canales publicados. Fue un hito importante el haber podido llegar en tan poco tiempo a publicar en el Apple Store, en el Google Play, la aplicación Coronavirus UI, pero en paralelo a todo eso fuimos diseñando, fuimos prototipando y desarrollando todo un sistema de backend que le permitiera a los prestadores de salud hacer el seguimiento caso a caso, a través de un workflow que habíamos creado desde cero para este propósito. Entonces, ¿cómo fue que lo hicimos? Y es un poco la idea de lo que hoy quería contarles. Bueno, la primera decisión que tuvimos que tomar en ese fin de semana fue si íbamos a aplicar o no herramientas de modelado de procesos, herramientas de BPM para diseñar este proceso. A priori nos parecía que era un proceso bastante simple, que era un proceso bastante lineal y como que íbamos a atacar un mosquito con un cañón, por decirlo de una forma no técnica. Ahora, sabíamos que necesitábamos de agilidad, sabíamos que debíamos utilizar todas las herramientas que teníamos a mano para no terminar reinventando cosas y malgastando tiempo, eso estaba claro. Y por más simple que fuera ese proceso, igualmente íbamos a tener que desarrollar o una máquina de estado para gestionar eso, la distribución de las tareas entre distintos usuarios de distintos roles, eso lo íbamos a tener que hacer,
todas las herramientas de gestión que nos permitiera ver la trazabilidad de esos procesos. Entonces, al final, viendo todo lo que íbamos a tener que hacer y teniendo en cuenta de que ya teníamos herramientas que nos ofrecían esas funcionalidades, optamos por ir hacia la orientación de modelado de proceso, utilizar prácticas de Business Process Management. Y fue así que a los 2 días ya teníamos este diagrama. En realidad, el diagrama era muy simple, o sea, el objetivo que teníamos acá era coordinar la muestra y para el tema de la realización del test del COVID-19. Ahora, al día siguiente de eso, o sea, ya estamos hablando del miércoles de esa semana, nos reunimos con el equipo de la Agencia de Gobierno Electrónico, en particular el equipo de Salud UI, y que ya en paralelo habían estado trabajando con el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y nos trajeron esta máquina de estados, que básicamente representaba cómo los epidemiólogos veían que se debía hacer el seguimiento de estos casos. Además de esta máquina de estados, había toda una serie de reglas atrás de eso. O sea que al final no era tan simple como habíamos pensado. Y ahí fue, creo, lo que también nos terminó reafirmando la decisión de haber tomado la orientación de procesos para el desarrollo de esto. Fue así como que después de 40, bueno, le diría más de 40 iteraciones, llegamos en menos de 10 días a poner en producción este workflow, este sistema de backend para gestionar todos esos casos que ya estaban ingresándose a través de la aplicación y los otros canales que les comentaba anteriormente. Entonces, tenía que ser un workflow, un proceso que pudiera ser usado por el 100% del sistema de salud, tanto el sector público como el sector privado, y cuyo objetivo era, bueno, gestionar básicamente que esos contactos pudieran terminar o en una consulta clínica o eventualmente en una coordinación para realizarse el test. En el primer mes de funcionamiento de este sistema tuvimos más de 1 millón de contactos a través de todos esos canales. Básicamente lo que la gente hace a través de la aplicación es rellenar un cuestionario epidemiológico, o sea, alguien que tiene síntomas o alguien que estuvo en contacto con alguien confirmado o alguien que estuvo de viaje en un país donde el virus está presente, puede ingresar a la aplicación, contestar un formulario epidemiológico y eso hace que quede en determinada categoría. Entonces, dependiendo de esas categorías, termina en ese flujo, en ese workflow, en las bandejas de entrada de los prestadores. En ese primer mes, más de 1 millón de contactos, de los cuales, por esa categorización, 36.000 llegaron a ser procesados a través de los prestadores. ¿Cómo nos organizamos para trabajar en esto? Bueno, específicamente en lo que era el desarrollo de este proceso, trabajamos tres personas. Obviamente que estaban los equipos que estaban trabajando en la aplicación mobile, en los demás canales, bueno, todo el equipo de infraestructura, de seguridad, de testing, ¿okay? Y nosotros con un equipo de 3 personas nos organizamos para dividirnos las tareas en cómo íbamos a hacer este desarrollo. Estamos hablando de que tuvimos básicamente menos de 7 días entre que diseñamos, prototipamos, desarrollamos y lo pusimos en producción. Uno de los desarrolladores se enfocó en construir esta bandeja de entrada. Esta bandeja de entrada, de hecho, la diseñamos con el equipo de epidemiología, orientada a que el equipo médico pudiera hacer el filtrado de la información e ir procesando esos contactos. Otro de los integrantes del equipo se concentró en las pantallas que se necesitaban en cada una de esas tareas del proceso, ¿okay? Cuál era la información que se precisaba, el log de comentarios de las cosas que iban sucediendo sobre ese caso, y además trabajamos en construir una serie de dashboards que le permitieran al prestador ver cómo estaba distribuida la carga de trabajo. O sea, acá les damos como una visión general de cómo estaban distribuidas las tareas, quiénes tenían más tareas y demás. Bueno, y otro de los integrantes del equipo estuvo trabajando lo que llamamos la bandeja clínica de seguimiento de casos. Esta es como un área también central de todo esto. Todos esos contactos que les contaba que entraba por esos canales, en la medida que uno contesta el formulario epidemiológico, además dice, bueno,
por ejemplo, si ya está teniendo síntomas, qué síntomas tiene, cuáles son las comorbilidades, es decir, si soy diabético, soy hipertenso. Todo ese conjunto de cosas, la edad, se aplican determinadas reglas que fueron definidas por el equipo de epidemiología para calcular el riesgo. Y el riesgo es lo que en definitiva reordena los casos que se hacen seguimientos por cada uno de los prestadores. Esas fueron las primeras 2 semanas de trabajo. Después quedamos 2 trabajando en todo esto. Obviamente teníamos que seguir acompañando las distintas versiones que a su vez íbamos liberando de la aplicación móvil de Coronavirus UI. Y, por ejemplo, una de las cosas que teníamos que hacer es que todo lo que ocurriera en la bandeja clínica impactara en la bandeja de entrada y viceversa. O sea, si yo desestimaba un caso desde acá, obviamente que tenía que sacar el flujo activo desde la bandeja de entrada y viceversa. Otra de las funcionalidades importantes, sobre todo en ese primer mes, fue la posibilidad de que el prestador pudiera hacer teleconsultas. O sea, lo que agregamos es, a partir de esa bandeja clínica, es la opción de que el equipo médico pudiera agendar para un momento determinado a qué personas iba a contactar. Obviamente, las personas que tuvieran la aplicación móvil, la cual les daba el acceso a esa posibilidad de tener una consulta remota. Esto obviamente al principio, donde los casos y las consultas eran muchas, era fundamental por un tema de que el mismo equipo médico podía atender mucho más gente en menos tiempo. Y después estaba el tema de evitar el riesgo de ese contacto innecesario, por lo menos en una primera instancia. Otro hito muy importante en el desarrollo de todo este sistema fue la integración con la historia clínica electrónica nacional. Este es un sistema que ya hace unos cuantos años el sistema de salud de Uruguay lo tiene funcionando, donde básicamente los prestadores envían mensajes, notificaciones de eventos que ocurren sobre las personas dentro de un prestador. Cuando alguien está internado, cuando egresa, cuando tiene el egreso hospitalario, cuando le dan de alta. En este caso, por ejemplo, también la información sobre el test relacionado a COVID-19 o todos los eventos relacionados al seguimiento de COVID-19. Nosotros leemos esas notificaciones y eso termina impactando en el sistema, ¿okay? Y eso afecta a ese workflow. Además, desde nuestro sistema, desde el sistema de plan Coronavirus UI, se envían notificaciones. Entonces tenemos este sistema más todos los sistemas de los prestadores conversando, intercambiando información. Como resultado de este proyecto, lo que ha quedado es el desarrollo de un sistema integral e integrado a los sistemas de los prestadores para la gestión de pandemias. Este sistema, en definitiva, lo que permite es el seguir caso a caso, o sea, no perder ninguno de esos contactos que llegan a través de todos esos canales y poder hacerle el seguimiento, poder coordinar la consulta o poder coordinar el test. Como podrán darse cuenta, la aplicación Coronavirus UI, que está disponible para instalarse en Android o en un iPhone, es como la punta del iceberg de un sistema mucho más grande, ¿no? Por suerte pudimos verlo en la práctica, los beneficios que esto trajo a la población. Lo vimos a través de testimonio en redes sociales y obviamente a través de testimonio de gente que conocíamos, de todo el equipo que obviamente estuvo trabajando alrededor de esto. En definitiva, ayudamos desde el lugar que podíamos en darle a la población una herramienta para entrar en contacto con el prestador, para evitar que en definitiva se propagara un pánico por este tema, sobre todo en las primeras semanas, y la posibilidad de que las personas, por ejemplo, se automonitorearan, pudieran decir sus síntomas a través de la aplicación o tuvieran la posibilidad de hacer una teleconsulta. Desde el punto de vista del prestador, tienen una herramienta que les ayuda a centralizar todos estos contactos específicamente para hacer seguimiento de esta pandemia y organizar sus tareas, ¿no? Y desde el punto de vista del gobierno, bueno, se gana un activo importante porque es un sistema que, si bien hoy está usándose para esta pandemia, se lo puede generalizar para otro tipo de pandemias. Y además ha quedado integrado al sistema nacional de la historia clínica electrónica. Este no fue un proyecto típico, o sea, no teníamos una planificación previa, no teníamos un alcance bien definido como generalmente se da en los proyectos de software.
Entonces, sin duda que la motivación de todos los que participamos en el proyecto fue fundamental a la hora de que las cosas fluyeran. O sea, estamos hablando de que participaron más de 10 empresas del sector privado, más distintos organismos públicos, más de 100 personas seguramente en el desarrollo y puesta en producción de este sistema, donde todos trabajamos en pro de lograr ese objetivo y sobre todo creo que logramos trabajar en un ambiente de confianza y respeto que ayudó mucho a que las cosas fluyeran y se llegara en definitiva a lo que queríamos. Otro factor que nos ayudó y mucho fue el hecho de haber usado todas las herramientas que teníamos disponibles, no solo las que nuestro equipo en GeoNexus tenía, sino además todas las demás herramientas que aportaron otros jugadores, otras empresas para distintas áreas que se necesitaban desarrollar. Viéndolo con el diario del lunes, creo que la decisión que tomamos ese fin de semana de habernos orientado a modelado de procesos nos ayudó mucho, porque el hecho de haber usado una herramienta de modelado de procesos nos ayudó a tener algo visual, gráfico, que podíamos compartir con gente no técnica y entendernos. O sea, tengamos en cuenta que en una semana hicimos más de 40 iteraciones para llegar a un diagrama que nos convenciera a todos. Usar herramientas de integración continua, o sea, fue fundamental. Nosotros en un momento dado éramos más de 30 desarrolladores trabajando sobre un mismo desarrollo donde el modelo de datos iba cambiando todo el tiempo. Entonces, ahí la agilidad que nos da GeoNexus, por ejemplo, para cuando nosotros hacemos cambios lógicos en el modelo de datos y que eso termine impactado en el modelo de la base de datos físico y que a su vez le diga a cada desarrollador, mira, estos cambios impactan en tales o cuales programas que tú hiciste, fue fundamental porque necesitábamos de esa agilidad. O sea, acá los requerimientos cambiaban hora por hora. Íbamos, si se quiere, construyendo en la medida que íbamos especificando las cosas que se querían hacer. Ni que hablar todo lo que es integración. Obviamente tuvimos que integrarnos a cosas que ya existían. Ese fue otro punto muy importante. Y después contar con un motor de workflow que a su vez, arriba de ese motor, tenemos un API que nos permitió crear, por ejemplo, la bandeja de entrada a medida de lo que se necesitaba. Obviamente no hicimos todo, rehusamos muchas de las cosas que la suite BPM de GeoNexus ya nos daba. No tenía sentido ponernos a rehacer todo para cada una de las cosas que necesitábamos. Otro punto muy importante fue las herramientas de Continuous Deployment, o sea, al Continuous Integration le agregamos el Continuous Deployment, es decir, cada vez que alguien mandaba cambios, cada desarrollador confirmaba sus cambios en ese repositorio central, había un proceso automático que disponibilizaba en un ambiente de test una nueva versión. Y esos primeros días era una nueva versión prácticamente cada hora. ¿Okay? Y ahí el equipo de test podía avanzar en sus tareas de test funcional, en sus tareas de test de performance. A ver, yo creo que muchas veces sobreestimamos el desarrollo basado en procesos, ¿okay? El uso de prácticas y tecnología de Business Process Management. Pensamos que nos va a complicar mucho más de lo que realmente nos va a ayudar, sobre todo cuando lo vemos en casos de procesos que son simples. Y en realidad creo que, como en todo, tenemos que poner en la balanza, bueno, qué cosas nos aporta, qué trabajo nos evita hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de hasta programación. Y en la práctica nosotros lo que pudimos vivir aquí es que en la medida que diseñamos bien el proceso y además modelamos en ese proceso todas las reglas que eran inherentes a todo ese flujo, eso nos llevó a que después tuvimos que programar mucho menos. Nos concentramos básicamente, bueno, en esas pantallas que iban a hacerse uso desde el proceso y eso al final termina ayudándonos en que era mucho más fácil de adaptar, porque obviamente cuando pusimos en producción tuvimos que ir ajustando cosas sobre la marcha y hacerlo de esta manera entonces nos daba un sistema mucho más mantenible, mucho más fácil de adaptar, o sea, seguíamos con la agilidad que este tema ameritaba. Insisto que el factor más importante del éxito de este proyecto fueron las personas, todas las personas que participaron, porque en definitiva
logramos enfocarnos en ese objetivo, logramos trabajar en un ambiente de confianza y respeto donde básicamente hicimos que todo fluyera y todos pusiéramos el mejor esfuerzo, la mejor voluntad para ayudarnos entre nosotros, gente que obviamente no nos conocíamos, la mayoría de nosotros. Y al final creo que logramos aplicar una de las premisas que este señor usó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que revolucionó la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No solo ayudó a diseñar los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos más exitosos, sino que cada vez que entrenaba a los pilotos, una de sus mantras era: sobrevivía aquel que podía ajustarse más rápido a los cambios. Y ese creo que fue otro factor, o sea, otro factor clave a destacar en todos los que participaron de este proyecto. O sea, la capacidad de trabajar ágilmente, pero sobre todo de ir adaptándose rápidamente a los cambios que surgían hora a hora prácticamente. Y ahí creo que también se jugó gran parte de este partido, para que todo saliera bien. Así que bueno, esa era un poco la historia que quería contarles de este proyecto Coronavirus UI desde el punto de vista de BPM. Y nada, era eso. Muchas gracias por su tiempo.